Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio de Economía al Día. Mi nombre es Carlos Carreras. Mi nombre es Victoria Liz Burgos Díaz. Y yo siendo Arielis Ramos, la invitada de este podcast. Pues nada, hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante en nuestra sociedad y también en la economía, que es el trabajo no remunerado de las mujeres en la sociedad. Y pues nada, qué mejor forma de hablar de este podcast con una persona que pues tiene un trasfondo que nos puede dialogar un poquito más y educar acerca de todo esto. Norielis es reportera del Departamento de Noticias de Radio Universidad y tiene una serie que se titula Ellas Trabajan, y pues es una serie donde nos da esa perspectiva de quiénes son esas personas que literalmente construyen o desarrollan una economía, ya sea de familia, en el país o en el mundo, y pues lamentablemente en ningún lado aparece ese trabajo en dinero o de otra forma. Sí, no, gracias por la invitación, estoy bien contenta de estar acá. Y pues nada, comenzamos. Esta serie se trabaja en conmemoración al 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres. Usualmente también se reconoce como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que con ese concepto de trabajadoras yo tenía en mente hacer algo como que, bueno, siempre nos enfocamos en trabajadoras y pensamos en las que están insertadas en el mercado laboral, que reciben un salario. Pero ¿qué pasa con mi abuela, con mi tía, con las mujeres que están en las casas, que hacen un trabajo, pero no reciben un salario? Así que ahí comienza un poco, ¿verdad?, la mirada a este tema de que en América Latina, por ejemplo, sí, este es un tema que se conoce, que todo el mundo habla de sistemas de cuidados, que se sabe que estos son trabajos, porque ese es el primer problema, que muchas de las mujeres no piensan ni reconocen que esto es un trabajo. Entonces ahí ya tenemos un primer fallo, porque si yo pienso que lo hago porque soy mamá, porque esto es amor, porque me toca, pues entonces no voy a pensar que tienen que darme un salario. A pesar de que es un gran trabajo y que en otras esferas sí se paga por eso. Si yo tengo que salir algún momento, pues yo contrato tal vez a una niñera para que entonces cuide a mis hijos, pues estoy pagando por eso. Claro. Si no tengo lavadora, voy al laundry y pago para que me laven mi ropa. Si no quiero cocinar o no tengo comida, voy a comprar comida afuera. Entonces, pues sí, hay unas lógicas de que tal vez en otros espacios sí se le paga por esas tareas, pero ya en el marco del hogar, cuando esta es mi casa, pues entonces es como que yo tengo que hacerlo como mujer, o ¿verdad?, un cuerpo feminizado. Así que nada, la invitación es a que escuchen la serie, son 4 episodios, 4 reportajes. El primero es para explicar este concepto, ¿verdad?, de que la gente conozca lo que es el sistema del cuidado y el trabajo no remunerado. El segundo es el que, ¿verdad?, tal vez nos compete más para este podcast porque es el enfoque económico. Como, primero, lo que les decía, esto debería tener un costo, un valor, y si se le pusiera un valor, si se le asignara eso tendría una repercusión económica al país. Así que entonces Puerto Rico sería mucho más productivo. Eso también ayudaría a erradicar la pobreza, la desigualdad, ayudaría a que las mujeres estuvieran insertadas en el mercado laboral, que subiera esa tasa de participación de mujeres. Entonces, a la misma vez, ese segundo reportaje presenta un poco también el hecho de que estas mujeres no reciben un salario por eso, pero son las que sostienen, ¿verdad?, el día a día, lo que tú mencionabas al principio también. O sea, si estas mujeres no hacen estos trabajos, pues básicamente no funcionaría el país, porque todo ya está como que se espera que eso se haga. Entonces, la pareja, por ejemplo, si tenemos familias tradicionales de mamá, papá y sus hijas, pues el papá tal vez sale a trabajar, regresa, pero encuentra todo listo en la casa. Entonces, es por ese trabajo que ella hizo. Entonces ya el cuarto episodio, reportaje, es un poco hablar de la segunda jornada laboral, porque pues tenemos las amas de casa, tal vez como nuestras abuelas, que no trabajaron nunca, pero criaron a 10 hijos, por ejemplo, y estuvieron en sus comunidades presentes y laboraron un montón, aunque no ganaron nada económicamente. Pero entonces ya tal vez nuestras mamás o nuestras tías son esta generación que pudo insertarse en el mercado laboral, que pudo estudiar, que tiene una profesión, pero entonces regresan a sus casas y lo más seguro nos cuidaban a nosotros, ¿verdad? Ajá. Así que pues ahí tenemos la doble o tercera jornada laboral. Y entonces ya el último episodio pues es más sobre qué podemos hacer y qué le corresponde también al gobierno hacer para atender este problema. Así que pues ese es como el primer panorama, ¿verdad?, de lo que se trata la serie, pues ahora podemos desglosarlo a profundidad. Quería entonces empezar con lo básico, cómo uno define un trabajo no remunerado. En este caso, el trabajo no remunerado serían todas las tareas del hogar que hacen las mujeres, tanto de crianza, limpieza, cuidado de mascotas,
en las finanzas también en el hogar. Usualmente tal vez el esposo trabaja, pero ella puede administrar las finanzas también. Todo ese trabajo que no se le paga es lo no remunerado. Igualmente el sistema de los cuidados. A veces cuidamos, no sé, a personas envejecientes o personas enfermas, o a los suegros, a los abuelos, ¿verdad? Que están personas enfermas. Todo ese cuidado también, o personas con alguna discapacidad, diversidad funcional, igualmente son cuidados y no se les paga por eso. También en el trabajo no remunerado entra todo lo que es la informalidad, todo lo que es el voluntariado, trabajo con las comunidades. Eso es una cosa amplia, no solamente es enfocado en tareas domésticas o de cuidado con las mujeres, sino que a nivel de sociedad, a nivel de país, pues hay un trabajo informal que no se cuenta. Claro, y que en muchos casos yo diría que el porcentaje es más alto, que, o sea, el trabajo como que el 100% que se le dedica un porcentaje mayor en el tiempo, porque si tiene, estaba viendo aquí una data y decía como que la comparación de a lo mejor lo que trabaja un hombre con el trabajo que hace una mujer, pues literalmente el hombre sale al sector público a trabajar un 11%, pero la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos, hijas, hijes y haciendo todos los trabajos que sin duda es momento de cuantificar de alguna forma eso que nada, hay que tenerlo bien presente para cambiar este sistema. Bueno, eso me fue un poquito el hilo. No te preocupes. Pues yo tengo un dato sobre eso que podría mencionarlo y también aparece en la serie, y es que la Organización Internacional del Trabajo calcula que las mujeres destinan en promedio 4 horas y 25 minutos al día a las tareas domésticas y del cuidado, a diferencia de los hombres que solo destinan 1 hora con 23 minutos. Wow. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo a nivel local. Eso no sabemos qué está pasando en Puerto Rico en ese sentido. ¿Cuántas horas nuestras mujeres puertorriqueñas dedican a tareas domésticas? No tenemos ese conteo. Ah, sí, yo tenía, retomando ahora el hilo, tenía una pregunta sobre, pues están mencionando que obviamente las dinámicas laborales han cambiado a través del tiempo en el sentido de que quizás vamos a ver la década de los 50, pues lo normal era que las mujeres se quedaran en la casa criando, pero obviamente pues eventualmente se insertaron en el mercado laboral. Pero me he dado cuenta también que la dinámica como tal no ha cambiado. Que quizás como que las necesidades económicas han obligado, ¿verdad?, a esas mujeres a insertarse en ese mercado laboral, pero que mantiene todavía esa dinámica donde, o sea, trabajan y después regresan a hacer más trabajo también. ¿Por qué tú crees que se da esa dinámica y se mantiene al día de hoy? Bueno, primero porque el sistema, o sea, como te digo, porque es importante hablar de que se insertan al mercado laboral, pero no es como que, ay, vengan a las mujeres a trabajar, queremos que tengan derechos y trabajen. Sí. No, o sea, hay como dos cosas al mismo tiempo. Hay mujeres feministas luchando en la calle exigiendo, ¿verdad?, que podamos tener el derecho al trabajo. Pero a la misma vez hay una necesidad a nivel de cómo se está moviendo la sociedad en ese momento, donde, ¿verdad?, está toda esta cuestión de la producción y hace falta gente que trabaje. Entonces, gente que se le pague poco por ese trabajo. Y que más que las mujeres, ¿verdad? Entonces, pues, digo, está súper mal, pero así es como la lógica de estas personas. Así que son las dos. Se está luchando para poder insertarlos en este espacio laboral, el espacio público, pero también como está construida la sociedad, necesitamos que ustedes lleguen ahí. Entonces, esto sigue ocurriendo y se sigue perpetuando porque es que así es como funciona. Es como que se alimenta. Es como una cosa que tú das y yo doy y eso sigue siendo como un ciclo y no se va a romper hasta que, ¿verdad?, ocurran unos cambios de paradigma, pero así es que está construido, o sea, se sigue como alimentando. Sí. Yo quería darle un seguimiento a esa pregunta también. ¿Cómo tú sugieres que nosotros empecemos a deconstruir esta, ¿verdad? Porque nosotros hablando ahorita, por ejemplo, de que yo también y a nosotros nos han criado de esta forma en que ya internalizamos estas dinámicas, ¿verdad? Entonces, aunque yo tengo consciente y presente y lo encuentro increíblemente justo esta dinámica, yo llego a casa y me recuesto de abuela, me recuesto de mamá, ¿verdad? Mi hermana no, porque mi hermana siempre protestaba. Cada vez que mi abuela decía, no, Nicole, vete a lavar los platos, decía, Carlos Javier tiene piernas y brazos también. Y ese comentario siempre me hacía como que, ¿sabes qué? Lo voy a lavar yo. Pero como nosotros quizá entonces desde la familia podemos empezar a desconstruir esta dinámica y ayudar entonces más, ¿verdad? En la casa. Sí, no, y eso es importante. O sea, esta serie hace un esfuerzo de hacerle un llamado también al gobierno, a hacer políticas públicas, que la gente tenga conciencia, pero no podemos esperar a que exista una legislación. O sea, porque imagínate, o que cambie el paradigma para entonces yo ahora poder fregar, o sea, no. Eso se tiene que empezar desde nuestras casas, literal, o sea, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, en todos los espacios que estemos, hablar del tema y ver entonces
¿qué me corresponde a mí? ¿Ves? Entonces, en este caso, aunque yo soy mujer y me identifico como mujer, pero yo puedo llegar a mi casa igual y puedo recostarme también en mi mamá. Entonces, yo estoy creando una serie sobre este tema, pero inconscientemente está aquí y puedo pensar que mami es la que va a fregar. Pero es que no tiene que hacerlo ella. ¿Por qué pienso que es ella? Toda la vida lo ha hecho, sí, pero es que ya yo sé que eso está mal. Así que cuando llegamos a un nivel, al menos nosotros, que íbamos a la universidad, tenemos más educación y podemos cuestionar estas cosas, pues entonces regresamos a nuestros hogares, que tal vez son en verdad en municipios adentro más en la isla, del archipiélago. Y podemos como que empezar a deconstruir eso, porque nuestras familias, nuestras casas ya están como automáticos, piensan que eso es lo que se tiene que hacer y no, tú no tocas un plato, tú no fregues. Obviamente eso ha ido cambiando y hay muchas casas ya, hay muchas familias que pues sí se distribuyen las tareas, pero como quiera, o sea, la mayoría de las pueblos de la familia en Puerto Rico, que verdad estamos en pobreza, pues en estos espacios de pobreza también se reproduce mucho esto. Claro. Así que yo creo que lo primero es eso, es reflexionar, pensar e identificar que esto no está bien, es desigual, no es justo para la otra persona, mi mamá, mi tía, mi papá, o sea, para todas estas personas, y establecer tareas. Y no es ayudar, es que es mi responsabilidad. Claro. O sea, yo no tengo por qué ayudar a mami con tal cosa, es que yo tengo que hacerlo porque si yo quiero comer, pues yo cocino y pues yo uso ese plato, pues yo lo frego, o sea... Exacto. Y es crear esa dinámica. Y algo importante también que como una idea podría ser, que no sé cómo pasa en sus casas, por ejemplo, cómo haya pasado, pero cuando los fines de semana que se va a limpiar, usualmente como que mami es la que va a limpiar, como que ella empieza a lavar ropa, a barrer, a fregar, y uno tal vez está jugando o viendo Netflix o qué sé yo, uno sale a pasear. Pues no te recuestes, no te sientes a leer tu libro mientras tu mamá está barriendo. Sí. O sea, vamos a todos a trabajar en conjunto, así el mismo sábado limpiamos todo, se acabó y podemos después todos descansar, disfrutar, compartir, o sea, que en ese momento de limpieza, por ejemplo, pues sea entre todos, y así todo el mundo avanza y tenemos entonces el tiempo para hacer otras cosas y claramente para compartir en familia. Y también... analizando eso, como que también le da un sentido dentro de la familia, un sentido de comunidad, porque está esa empatía de pasamos tiempo, disfrutamos pasando tiempo juntos, juntas y juntos, pero también hacemos los trabajos juntos y eso no se escucha brutal, ¿verdad? O sea, somos un equipo, todos limpiamos, sí. Pero ojalá se pueda hacer así. Y otras cosas que pensaba en la educación con perspectiva de género, porque uno de los puntos que trae, ¿verdad? La serie es esa de uno identificar las desigualdades que hay y pues si se introduce o se implementa en nuestro currículo escolar una educación con perspectiva de género, pues obviamente estas cosas pues, se ven. Sí, facilitaría un montón. Porque, por ejemplo... no sé, desde lo más básico, cuando hay un libro y hay imágenes, pues tenemos a esta señora con este delantal que está limpiando en la cocina. Y entonces tenemos a este hombre con su gabán y su maletín afuera, en la calle. Y es como que, ¿por qué? Eso puede ser un libro de Kindle. Y pues tal vez uno no se da cuenta en Kindle de eso, pero eso está mal, porque eso representa muchísimas cosas. Y si hay mujeres que pueden tener su delantal, pero ¿por qué no la ponemos de chef? Ajá. O puede tal vez estar en la casa, sí, pero entonces si tal vez la pones blanca, lo más seguro, un color entonces ponle una persona, no sé, igual si la ponemos negra podemos analizar, ¿verdad? Muchas cosas sobre temas de raza, pero es que es como una cosa más amplia. Sí. Y si la ponemos ahí fregando, pues qué sé yo, que también su hijo está ayudándola, ahí está fregando con ella, no la hija fregando con ella. O sea, como que esas imágenes que están en el currículo, cómo se enseña, el lenguaje que se utiliza... Eso es bien importante, porque entonces si hacemos eso desde primeros grados, esa generación que estudie con perspectiva de género va a llegar a la universidad, imagínate, claro. Feminista. Sí. Ajá. O sea, sí. Y pues obviamente no es que sea feminista, porque esa palabra también puede que a algunas personas no les guste o no entiendan muy bien lo que es, pero hermano, si somos feministas, pues estamos a favor de que haya equidad. Claro. Entonces todos queremos eso. Uh-huh. Yo una de las cosas que siempre enfatizo también es, por ejemplo, en nuestro sistema de educación, pues hay un currículo que pues, se supone que haya lenguaje de señas, pero no se está implementando, no sé qué está pasando que no se está implementando. Y es como que automáticamente nosotros estamos discriminando y marginalizando una población puertorriqueña como nosotros y solamente incomunicados, literalmente. Entonces yo le estaba explicando no me acuerdo a quién, pero le decía, si tú enseñas eso desde chiquito,
cuando a lo mejor esa persona, ese niño que en un futuro es profesor, pero no necesita un intérprete. Ella misma da en la clase el lenguaje de señas y pues, la educación, la clave. De verdad que sí. Yo quería tocar un punto sobre la utilidad y salud mental también. Vamos a ver, esto es una combinación de preguntas. Yo a veces me paso discutiendo con mi abuela, porque a veces mi abuela como que primero menosprecia su trabajo, muchas veces, ¿verdad? Como que ella tiene ya esto internalizado de que, ¿sabes? Me da la comida y me dice, perdona por lo malo. Y dice, abuela, esto siempre sabe como de 5 estrellas, ¿ok? Como es comida riquísima. Como que es la abuela. Sí, y entonces lo otro que me porfía mucho es, porque hay días donde dicen, no, yo voy a lavar la ropa, yo voy a lavar la ropa, pero eso es una pelea. O sea, es porque me porfía que, no, o sea, que ella lo quiere hacer, que no, mijo, tú estás ocupado, que tienes que lo otro. Y ella me expresa de que ella se siente útil haciendo esto, ¿verdad? Entonces, quería explorar más o menos esa cuestión de cómo, o sea, no compensamos el trabajo, pero entonces le asignamos este valor de utilidad de que si no están haciendo las tareas, pues no son útiles y por eso pues no son valoradas tampoco. Ajá. Sí, eso es importante, eso que mencionas de la utilidad, porque no se paga porque no se piensa que es un trabajo, o sea, no se reconoce valioso. No recuerdo, una de las entrevistadas de la serie, ella es profesora en Calley, ella menciona algo así parecido, como que esto es un trabajo que es importante, pero no se reconoce. Y esa frase es bien poderosa, porque entonces sí, sabemos que es importante, pero al no reconocerse como tal, obviamente no se paga, y ese es el pensamiento también que tiene la mujer que lo está haciendo. Y también otra cosa que menciona ahí con la utilidad, para ella es como que súper importante hacer eso. Igual también con mi abuela pienso también lo mismo. Y uno acá ya de adulto puede pensar como que, pero es que tú estás cayendo como que eres víctima del patriarcado. Sí, claro. Pero hay que entender también eso que tú dices. Y entonces ahí llegamos a que es un trabajo, pues. Pero sí, la utilidad, y no sé muy bien cómo también uno pudiera tener esas conversaciones con nuestras abuelas, por ejemplo. Y sería como chévere poder explicarles y agradecerles su trabajo. Claro. Primero que sienta que la comida es mala o buena, gracias por hacerla. Claro. No nos estamos muriendo de hambre. Sí. Quería entonces tocar la cuestión de salud mental, que yo sé que hablas también sobre el impacto de la salud mental. Y siguiendo esa línea, algo que me entristece mucho es que como que ella siente que como que su utilidad es en función de las tareas que hace en la casa. Pero yo me pongo a pensar, si tú tuvieras ese tiempo libre para tú canalizar cosas que a ti te gustan, que a ella le encanta escribir poemas, le encanta pintar, o sea, hay tantas cosas que ella, yo digo, si ella hubiese tenido las mismas oportunidades, ella hubiese sido una tremenda abogada, hubiese sido gobernadora, hubiese sido sí. Y pues quería explorar también como esa cuestión de mano, como que no le presenta otras posibilidades de qué hacer con tu vida, que es más allá del trabajo, ¿verdad? Como que cosas que... El trabajo de la casa. Claro. Ajá. Eso es bien importante y trae muchos puntos. Primero, como mencionaba también una de las entrevistadas en la serie, es el hecho de que cuidamos a otros, pero no nos cuidamos a nosotras mismas. Entonces, eso es un problema. Y afecta a nuestra salud mental, ¿verdad? Tal vez yo tengo que ir al médico, pero no voy porque tengo que hacer la compra de mi papá, tengo que ir a llevar al perro al veterinario, tengo que hacer, no sé, otra cosa, y mi cita ¿verdad? Se sigue postergando. Y también, obviamente, hacer tantas tareas y estar pendiente de tantas cosas, o sea, tal vez tus papás ya están viejitos, más tu esposo, más tus 3 hijos, es como que es demasiado, o sea, obviamente te vas a saturar. Es une acá y te vamos a la universidad o trabajamos y yo estoy ya como que no quiero hacer nada más, o sea, quiero descansar, llegar a ver Netflix. Imagínate, o sea, yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, que ella es maestra, así que ella trabaja de 8 a 3, pero entonces estoy yo, más también está mi hermano. Así que en un momento ya nos llevaba a los dos a la escuela, se va a trabajar, regresa, nos busca, cocina, nos estudia, o sea, cómo hacía todas esas cosas, ¿verdad? Es maravilloso, o sea, son unas bravas. Sí. Porque cómo hacen todas esas cosas, no sé de dónde sacan la fuerza, pero su salud mental y su salud física se perjudica, bien brutal. Entonces, otra cosa que mencionaste, ¿qué fue lo otro? Me estaba hablando de el tiempo que tendrían libre, ¿verdad? Para hacer cosas que la llenen. Exacto. Sí. Entonces, ahí entran las violaciones a sus derechos humanos, sus derechos como mujeres. El tú tener que estar ahí haciendo todas esas cosas te priva de muchas otras cosas. Y como decías, la más segura puede ser hasta gobernadora. O sea, porque, o sea, se privan de muchísimas otras cosas. Ahora más en nuestra contemporaneidad es como que, bueno, tal vez pude estudiar en la universidad, tengo unos estudios, pero no puedo ejercerlos.
porque de repente pues ya tengo 2 hijos y pues tengo que dar 15. O sea, hay mujeres que sí deciden hacerlo y eso está muy bien también, pero hay otras que tal vez no tienen el apoyo, ¿verdad?, de su pareja, entonces tienen que quedarse ahí cuidando y criando y tal vez no pueden ejercer su profesión. Entonces, esa limitación de tú solamente quedarte en tu casa haciendo esas cosas, primero no cumplir tus sueños o lograr otras, ¿verdad?, tener otras oportunidades, crecer en otros aspectos de tu vida, pues sí son violaciones a tus derechos humanos, así que decirlo, o sea, es violación a la educación, al trabajo, al descanso, al ocio. Que el tiempo de ocio es uno de los mejores. Eso es un acto revolucionario para mí. Definitivamente. Y que no tienen. No. No tienen. Y trayendo eso, quería traer de alguna forma pues la economía, el sistema patriarcal, el sistema capitalista. Y es que vivimos en un sistema capitalista. Y el sistema capitalista literalmente lo que promueve es desigualdad y es todos los males que vivimos hoy en día. La crisis climática, el patriarcado, el racismo, etcétera. Y trayendo el capitalismo y de su base el patriarcado, es que literalmente, trayendo también el ocio, en este sistema, si tú no haces un trabajo, pero un trabajo fuera de la casa, donde te genere ingresos, pero que sea visto bien en la sociedad, porque también dentro de la sociedad hay trabajos que son mal vistos y son... bueno, que tiene que producir y contribuir. Exacto. Y uno de los puntos que también tenemos que tener presente es que el tiempo de ocio es bien importante. Y en este sistema, pues, si tú no eres productivo, no sirves nada para este sistema. Y pues técnicamente esto yo lo veo bien heavy en el sistema patriarcal, de cómo las mujeres están haciendo un trabajo y no se cuantifica en ninguna parte. Y si no estoy mal, en el segundo episodio, el tercer episodio, no me acuerdo, donde hablan sobre que si esto se lleva a números, es un porcentaje bien grande del PIB, que el Producto Interno Bruto, donde literalmente se acoge todos los trabajos económicos del país, que es del cielo a la tierra. Sí, ese es en el segundo reportaje, el enfoque más en la economía, y el dato y eso fue de hace 22 años, que eso es el dato más reciente que hay. Pero hace 22 años, el valor de las tareas no remuneradas por las mujeres puertorriqueñas, porque es un estudio local, ese trabajo en el hogar ascendía a 7 billones de dólares, ¿verdad? Si fuera cuantificado. Entonces, otra cosa importante para ese momento era que si las mujeres decidían detener esas labores y contratar a alguien para que las realizara, el crecimiento económico real entre el 1999 al 2000 hubiera sido de un 20% en vez de un 3.1%. Entonces, cuando yo estoy haciendo esta serie y entrevistaba a las economistas y a las otras personas, era como que yo creo que si nada más miráramos por el enfoque económico, olvidémonos del asunto del género y el patriarcado, y que no pensemos ni en eso, pensemos en nivel, o sea, en números, en chavo. Ajá. Si pensamos en eso, yo creo que a la gente le prestaría más atención, porque, mano, si esto se monetiza, Puerto Rico es más productivo, tiene más ingresos y en un contexto de deuda, pues imagínate, maravilloso. Entonces, yo tampoco sé qué tanto eso, ¿verdad?, ayudaría en este contexto actual, porque eso fue para ese momento hace 22 años. Pero realmente es una mirada que nos debe llamar la atención, porque es que esto aportaría al crecimiento económico de Puerto Rico. Y nada más si lo vemos de esa forma, yo creo que más gente se sumaría, al menos aquí en el capítulo donde estamos, tal vez, tú sabes, tal interés. Definitivamente. Y hablando de eso, habías mencionado que se lleva trabajando política pública para poder cuantificar nuevamente Sí, la política pública es para que se cree una encuesta del uso del tiempo. Y la idea es que entonces con esa encuesta, que una encuesta normal del trabajo, que en Puerto Rico ya se hacen encuestas de trabajo, la idea es que en ese cuestionario se añadan ciertas preguntas relacionadas a este tema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a criar a tus hijos? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la limpieza del hogar? Y esas horas, de alguna forma, es para entonces, ¿cuánto tiempo las personas en Puerto Rico dedican a estas tareas de trabajo, o sea, no remuneradas? Y analizarlo, ver cuánto es, qué tanto es, si no es tanto, y entonces de ahí pensar en políticas públicas, si se va entonces esto a algún incentivo a estas mujeres. O sea, la idea es saber, porque no sabemos qué es lo que está pasando actualmente. Pero sí para ese momento, pues tenemos esos datos y pues
pues sí son un alto porcentaje. Sí, y sabrá Dios, a lo mejor ahora es más, muchísimo más que... Y a mí me parece que es una propuesta tan simple, algo que se puede hacer tan ahora. Pero incomoda. O sea, hacer la encuesta, sí, eso no, tal vez no toma mucho. Pero es que después de que tú tienes datos, pues entonces tienes que hacer algo. Sí. Entonces ya eso va a ser algo público, se va a conocer, le toca a las agencias del gobierno, el departamento, o sea, del trabajo, y ciertas agencias tienen que hacer esto. Y si se hace, pues la idea es que se continúe. Claro. Y si en algún momento se logra hacer algo, esto es una cosa revolucionaria. Sí. Sí, O sea, es revolucionario. Es como que la utopía, ojalá alcancemos eso, porque es que son derechos para las mujeres, para erradicar la pobreza, la desigualdad, para que puedan tener control sobre ella, porque muchas, ¿verdad?, dependen económicamente de su pareja o tal vez del Estado, y eso no es suficiente, y menos con el costo de vida que, ¿verdad?, tenemos ahora en Puerto Rico. Quería, antes de seguir, señalar que esa investigación es de Marian Chautegui, economista. Ella, en verdad, brutal. Para el 2004 hizo esta investigación. Se publicó en un libro que se llama Amarres en el trabajo de las mujeres, hogar y empleo, en el 2004. Y esto se financió porque para aquel momento ya existía la oficina de la Procuradora de las Mujeres. La procuradora es la fenecida Tati Fernós, así que ella como procuradora, también con una mente, también bien adelante en estos temas, pues gestionaron esta investigación y la financiaron y se hizo. Así que desde ese momento no hay una investigación, al menos que yo sepa, una investigación actualizada con estos datos. Y hoy en día quien impulsó la política pública fue la senadora María de Lourdes Santiago. Exacto, sí, esa política pública, ese proyecto se aprobó en el Senado, eso se radicó el año pasado, ya se aprobó en el Senado, ahora está en la Cámara, así que a las personas que les interese apoyar esto, llamen a la comisión donde se encuentra este proyecto y como que hostiguen para que hagan vistas públicas y ese proyecto no se caiga, que ojalá se pueda aprobar y se pueda continuar, porque básicamente es eso, es que se haga una encuesta, se haga este comité y se tengan datos, porque no hay. Entonces, algo importante a señalar es que estos datos en otros países de América Latina y el Caribe ya existen, porque parte de tener estos datos es porque la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, como que les obliga, ¿no?, a hacer este tipo de investigaciones y estos estudios. ¿Y qué pasa? Que por eso es que tal vez en Argentina, pues, por ejemplo, tenemos estos datos. Pero en el caso de Puerto Rico, pensaríamos que no tenemos una silla ahí, porque por nuestra situación colonial. Sin embargo, sí, Puerto Rico pertenece a la CEPAL. Tenemos un espacio ahí, que eso para mí fue una sorpresa. Yo no lo sabía. Yo tampoco. Y no es hasta que hablo con Ana Irma Rivera Lacén que ella me dice, pues, que hay una silla ahí. Lo que pasa es que no se ocupa. Entonces, pues, eso ahora mismo es algo que no se está cumpliendo, le corresponde a la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, estar sentada ahí, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante, porque tal vez tendríamos datos si se cumpliera con ese mandato de la CEPAL y, ¿verdad?, estuviéramos bien adelante en este tema. Y esto es un breve paréntesis, pero hablando sobre la CEPAL, también nos hace cuestionar que nosotros somos parte del Caribe, somos parte de América Latina, y a veces por nuestra situación colonial o a veces por cómo se nos enseña, a veces pensamos que está Estados Unidos y Puerto Rico y América es como que América y Estados Unidos y ya. Y es como que estamos bien distantes de toda la política progresista que se implementa en América Latina y pues siempre estamos atrás. Sí, nuestro mapa, si lo imaginamos, es como tenemos Puerto Rico y Florida y Nueva York. Exacto. Y entonces como que las Antillas se quedan, o sea, no existen. Exactamente. Y para abajo ni se diga. Ajá. Literal. Sí. No sé si... Yo quería tocar un punto sobre las trabajadoras no remuneradas que son solteras, que no tienen ¿verdad?, esposos o esposas, ¿verdad? Porque algo que siempre me ha frustrado, por ejemplo, y sigo usando el ejemplo de mi abuela en este caso, es como que ella, una madre soltera, crió 3 hijos, ¿sabes?, sola, ¿verdad? Y encima de eso, pues también tenía que ser cuidado de envejecientes así bajo la mesa, cuidando niños también que viven en ese apartamento, pero entonces en la familia, y lo digo sin pelos en la lengua, varios familiares como que hacen estos comentarios violentos de que ella obtenía sus muebles a través de la prostitución, por ejemplo, ¿verdad? Y esos estereotipos que se dan, por ejemplo, de cuando estamos hablando de ayudas económicas que le podemos proveer, ¿cómo podemos combatir esos tipos de pensar, ¿verdad?, que son tan violentos?
Y en particular es algo que no me gusta, que también tiene un componente racializado, y es esta cuestión de que las madres solteras son mantenidas por el gobierno. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo podemos cambiar ese pensamiento? Sí. Bueno, es que también yo siento que partimos desde el desconocimiento, la desinformación, y hay muchos prejuicios. ¿Cómo es posible que piensen o lo asocien? Digo, y no tiene nada de malo la prostitución, es un trabajo sexual, claro, y eso es otro tema para otro podcast. Uh-huh. Pero también tiene una carga ahí, y que pensemos que puede obtener esas cosas de esa manera, es como que ¿por qué pensamos eso? Claro. O sea, porque... y sí, las mujeres solteras, madres de familia, jefas de familia, pues sí hay muchos prejuicios, pero hermanos, la mayoría de las mujeres en este país son así. O sea, hace poco yo leí como que saqué un estudio, o sea, verificando unos datos, sí. Y sí, muchas mujeres están encargadas de las familias en Puerto Rico actualmente, y muchas son pobres. Entonces, está brutal que juzguemos de esa manera porque, hermano, están solas. Sí. Y muchas veces sufren violencias también. Sí. O sea, aunque tal vez no tengan una pareja, ponte que esté casada, pero tal vez tuvo una pareja que ya no está con ella, pero sigue detrás de ella, acosándola, claro, violentándola. O sea, la violencia de género, pues en ese sentido no se escapa. Y muchas también podemos hacer otras intersecciones. Puede que esa madre soltera no pudo estudiar, ¿verdad? Tiene esta ayuda del gobierno, pero puede que tenga algún hijo que tenga alguna... discapacidad, alguna diversidad funcional, y claro, eso ya es otro tostón también, o sea, están solas en ese proceso, y volvemos también como a la salud mental y a las emociones. Algo que decía una de las entrevistadas en la serie es esta cuestión de que se sienten solas, no hablan de este tema con nadie, no habían tenido la oportunidad. Está también importante reconocer, Janice Vázquez Pagán, ella es catedrática en la Escuela de Trabajo Social en el recinto de Río Piedras, y hizo una tesis sobre este tema. Ella entrevistó a 10 mujeres. Y ellas le dicen eso, en el tema de la soledad. Que si no es hasta que ella, como estudiante doctoral, que las entrevistas no hablaban sobre esto, ni se cuestionaban que esto era un trabajo. Y le hizo reflexionar también como que, bueno, pues si yo, es verdad, y si quiero cobrar, pues yo, hay un caso que ella menciona como que, bueno, pues yo soy como una secretaria ejecutiva y puedo cobrar hasta $5,000, porque dirijo las agendas de toda la familia, ¿verdad? Claro. Y la tesis de ella, por si a alguien le interesa, quisiera leerla, está en Colección Puertorriqueña. La tesis se llama, venga, la Lázaro, en el recinto de Río Piedras, El trabajo no remunerado del hogar en la sociedad puertorriqueña, una perspectiva de género, publicada en el 2013. Así que hablando de quienes han trazado ruta anteriormente, tenemos a Enchautegui y también tenemos a Janice Vázquez, que en el 2013 hizo esta tesis. Que de hecho fue lo primero que yo encontré cuando estaba haciendo la investigación. Me entré a bases de datos de la UPR y me da con escribir palabras clave. Y me aparece esta tesis y yo, buenísimo, o sea, ya alguien ha hecho algo. Porque volvemos con el prejuicio de que en América Latina América Latina hacía mucho trabajo sobre esto, ya hay mucha investigación, se habla. Y yo venía con el prejuicio de que en Puerto Rico no hay nada, lo más seguro. Ajá. Por eso, porque tenemos una mirada como así como en una gringola y no nos enfocamos en otras cosas. Y por sorpresa, pues ya existía. Entonces eso es importante, ya hay material, hay que darle continuidad. Y bueno, pero nada, quería señalar que ella sí conversa con 10 mujeres, específicamente con amas de casa, con mujeres que están en el mercado laboral y regresan a sus casas a cumplir con la segunda jornada laboral, y también a mujeres que fueron desplazadas de la ley de Fortunio, la ley 9 la ley 7. La ley 7, de la ley 7. Uh-huh. Entonces también esa otra cosa, como que para ese momento que hacía su tesis, pasó eso, ella dijo, esto es una oportunidad para saber también cómo están enfrentando estas mujeres este proceso de despido. Y eso fue desastroso para la economía también y la sociedad, porque tiene un montón de gente trabajando, más la crisis del 2008, del colapso mundial y todo eso. Y Norieli, esto un poquito más allá para preguntarte cómo ha sido esta experiencia de investigación, si nos quiere contar un poquito. Sí, no, es que es importante mencionar que yo sí investigué, ¿verdad? Busqué información, pero mi serie no es investigativa. Es decir, que yo no estoy denunciando algo nuevo, no estoy presentando como, descubrí algo. No, en realidad no. Yo simplemente recopilé información. Yo sí investigué por mi cuenta buscando qué había. Claro. Porque pensaba que no había nada. Y pues sí investigué, encontré cosas. Así que es una serie a profundidad, 4 reportajes a profundidad sobre este tema. Y en verdad fue un proceso de mucho crecimiento. Y de sorpresa para mí, por eso que ya mencioné que yo venía que en Puerto Rico no hay nada, pero sí hay. Y este tema ha estado en la agenda del movimiento feminista y desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo pienso que no ha sido prioridad.
Y lo más seguro porque hay otros asuntos como lo que es que hay feminicidios, ¿ves? Entonces hay que hablar de que no queremos que nos maten. Pues eso tiene más importancia, podríamos decir, ¿verdad? Es más prioritario que hablar de que pues planchar, pues, no deberían pagar por eso. O sea, las dos cosas son bien importantes. Pero yo creo que en Puerto Rico el movimiento feminista y los asuntos feministas tal vez han ido por otros lados en comparación con otros países en América Latina, ¿no? Okay. Eso pues depende, ¿verdad?, de cada país y lo que esté sucediendo. Eso fue por un lado, fue una sorpresa. Segundo fue una reflexión constante. Yo me veía en esa haciendo las entrevistas y montando cada guión de cada reportaje, era como que pensaba en mi mamá, en mis tías, en mi abuela, en todas las mujeres que han estado, ¿verdad?, en mi desarrollo. Y pues sí, da fuerte, porque es que, wow, o sea, yo te digo, a la persona que escucha la serie se va a poder identificar, porque esto en cada hogar de Puerto Rico se repite. Así que también fue como un cantazo, ¿no?, de reflexionar también sobre todas esas dinámicas que ocurren en mi casa y en mi familia. Y pues nada, yo en verdad contenta de poder hacerlo, porque también no todos los medios de comunicación, ¿verdad?, y todos los periodistas como que pueden tener el espacio de hacer una serie así. Y yo estoy agradecida con mi directora de noticias que me dio la oportunidad, le vendí la idea y me dijo como que sí, eso lo puedes hacer, y pues tuve mi tiempo para hacerlo. Y también agradecida con las personas que participaron, ¿verdad? Dedicaron también su tiempo para conversar conmigo y hablar sobre esto. Y pues nada, la exhortación es a que esto es un primer acercamiento al tema y que otros colegas periodistas se motiven a hacer historias sobre el sistema de los cuidados, sobre las tareas no remuneradas. O sea, hay muchas historias. Mi serie es mucho más como que la temática, qué es lo que está pasando, esto es lo que hay, pero hace falta darle rostro humano a esto. Sí. Más allá de la serie que hizo Janice, que son los datos que tengo de estas mujeres, pero hay que hablar con mujeres y que nos contextualicen a cómo está esto ahora, después de María, de los terremotos, la pandemia. Importante, la pandemia fue un espacio para presentar esto. Cuando estábamos en cuarentena, toque de queda, estamos en aislamiento, las mujeres son las que se encargan de todo esto. Sí. Más también tienen que estar trabajando de forma remota. O sea, así que nada, yo en verdad súper emocionada de poder hacer esto. Yo por mi parte quería agradecerte por el trabajo que has hecho, porque yo que estoy en un proceso continuo de desconstrucción y de desaprender mucho, yo no tenía como que la mente, como que el impacto bien grande que tiene este trabajo no remunerado en la sociedad, como que esto es... Yo escuchaba los episodios y yo... Sí, no, y así pasa. Cuando yo conocí de este tema fue cuando estuve haciendo mi maestría en Colombia, que estoy más insertada en este espacio regional, con conversaciones con gente de otros países de América Latina, y o sea, conozco que en Argentina este tema se da. Se asiste a una encuesta del uso del tiempo, incluso tienen su calculadora, hay cursos para periodistas sobre la economía feminista, porque ese es el concepto. O sea, de que haya un curso, un módulo que tú puedas hacer online y que tú puedas aprender cómo cubrir este tema, o sea, eso es maravilloso. O sea, yo que siempre estoy en constante aprendizaje, yo estoy en cuanto webinar se puede, pues vi que eso era un tema. Y como mi interés siempre ha sido la perspectiva de género, derechos humanos, eso caía ahí. Así que para mí, en aquel momento, cuando yo descubrí que esto era un tema que se estudiaba, que se tiene que cuantificar este trabajo, también para mí fue una sorpresa porque uno no lo piensa. Claro. Uno jamás y nunca se le pasa por la cabeza que esto tiene, o sea, podría tener un salario y que de verdad aporta al crecimiento del país. Sea pagado o no, aporta. Sí. Entonces, pues nada, para mí fue como una gran sorpresa también. Y antes de la pandemia, que estaba en Bogotá, antes de que llegara el primer caso a Bogotá, yo estoy en una librería comprando libros, y veo que está este libro que se llama Economía Feminista. Y fue como que, ¿este libro? O sea, yo lo compré porque dije, en Puerto Rico yo voy a conseguir este libro. Y el libro es toda una explicación, o sea, de una no sé si cuál es su profesión, pero sé que ella es de Argentina. Y nada, cuenta toda la historia, explica, desglosa cómo funciona esto. Y yo dije como que tan pronto yo leí ese libro, yo dije, yo tengo que hacer algo de esto. O sea, esto hay que aterrizarlo a Puerto Rico. Y pues se me dio. Brutal. Sí. Yo también quiero darle el agradecimiento, ¿verdad? Porque bien pocos medios de comunicación hubiesen cubierto esto y yo no hubiese descubierto... O sea, este tema hubiese pasado bajo mi radar por su totalidad, hasta que la profesora Indira Luciano, shout out a la profesora Indira, que de hecho, paréntesis, gracias, profesora. Un placer. Sí. So, yo quería también como que escuchar tu perspectiva sobre los medios de comunicación aquí en Puerto Rico, porque esto...
esto es como un circo a veces, ¿verdad? Como que cogen estos temas que son más complicados, que merecen más atención, merecen mejor análisis, pero lo convierten en una farándula, ¿verdad? ¿Cómo tú, ¿verdad? Propones que podemos solucionar esa cuestión de los medios y qué tú propones, ¿sabes? Que no sé cómo articular esta pregunta. O sea, ¿qué mensaje tú le darías, ¿verdad? A esos periodistas y especialmente a esas periodistas que quieren meterse en el periodismo feminista pero que quizás no se atreven porque la educación que le dan, pues le dicen que no pueden hacerlo? Hey, eso es bien amplio, eso es para otro podcast. Pues las puertas están abiertas para nosotros. No, pero es bien importante ser críticos de los medios, eso es sumamente importante y lo puedo hacer también desde el lado que nunca he trabajado en medios comerciales, entonces se me hace mucho más fácil criticar. A la misma vez tampoco tengo esta experiencia, así que no puedo hablar como que con todo el conocimiento, porque no he estado ahí. Pero sí por lo que uno escucha, uno sabe un poco, ¿verdad?, cómo funciona eso, nada más de que sea comercial. El problema es que la noticia es un negocio. Entonces, pues tal vez mi propósito principal del medio, que es una empresa, no va a ser crear conciencia sobre cómo esto perjudica y vamos a deconstruir el sistema capitalista por estas mujeres. O sea, no van a pensar esto porque se les daña el juego, porque es un negocio. ¿Me entiendes? Entonces, más allá de los medios que podemos analizar lo que son estas estructuras, allá como los medios, hay que enfocarnos también más como que yo pienso en los periodistas y estudiantes que están en formación en periodismo, que tenemos más esperanza, yo pienso, que los periodistas y los futuros periodistas que los mismos medios, porque pues son medios establecidos así. Y pues para estudiantes de periodismo o periodistas jóvenes que estén comenzando en esto y que tengan como esa inquietud de si quieren, podemos cruzar temas de género, el feminismo, temas de raza, lo que quieran, hay que meterse, o sea, hay que hacer así. Sí, si no, como no van a estar viendo, hay que cruzar dedos, hay que unir una cosa con otra, tanto el feminismo con el periodismo, porque es que, si no, hay una periodista colombiana súper importante que ella siempre dice, si no hacemos periodismo feminista, estamos haciendo entonces un feminismo machista, patriarcal, ¿me entiendes? Entonces, como no queremos hacer eso, queremos al contrario, ¿verdad?, que el periodismo sea un espacio, sean herramientas para poder deconstruir esas cosas, ¿no? Poder construir un cambio, ¿verdad? Si añoramos eso. Entonces, para mí es bien difícil también, otra cosa, cuando están en los medios tradicionales comerciales, pues tal vez es más complicado proponer este tipo de historia, porque también hay una inmediatez. O sea, por ejemplo, con lo que pasó con Yasmine Queen en estos días, con el tema de las mujeres trans en el deporte, pues entonces es como que sacamos una nota de lo que dijo Yasmine y ya, que ese fue su tweet, que todo el mundo lo vio. Pero entonces, ¿qué podría hacer ahí tal vez el medio o ese periodista que esté encargado de hacer esa nota, aunque tiene ahí menos de una hora para hacerlo? ¿Qué puede hacer? Si hay un conocimiento también, un bagaje sobre este tema, ponte ahí como alguna cita de algún activista en temas de mujeres trans o de derechos trans. Preséntate un contexto de que eso que ella está diciendo, pues sí, pues puede ser transfóbico, sí hay que decirlo. Sí. Entonces, tal vez tú no lo puedes decir como periodista, pero búscate una fuente que te va a decir, mira, eso es transfobia. Claro. Y algunos datos, contextualiza, porque entonces sacamos que Yasmine dijo eso, y como Yasmine es ahora mismo, ¿verdad?, se admira un montón en Puerto Rico por lo que ha logrado, que eso obviamente es importante, no quita. Pero es como esta figura de autoridad y la gente pues va a creer eso. Claro. Y yo pienso como, oye, si Yasmine dice eso, yo también lo puedo decir. Entonces, el medio lo que hace es que reproduce discursos de odio, porque es que esa es la realidad. Entonces, eso no es ético, eso no es un trabajo periodístico. Me he fijado también que a veces se siente como selectivo, ¿verdad? Porque ellos pueden, por ejemplo, decir, por eso es lo que Yasmine dijo, ¿verdad? Pero yo he notado también que ellos a veces buscan, ¿verdad?, estos medios tradicionales como que fuentes que como que reconfirmen ese odio, ¿verdad? Eso lo he notado, por ejemplo, hablando de perspectiva de género, que estuvo en un momento donde se iba a implementar en el currículo, hasta que vino, y hay que decirle, la senadora Joan Rodríguez Bebe, vino con este discurso de que no, que propongo la perspectiva de equidad. ¿Verdad? Entonces como que y ya entonces le terminamos concediendo, ¿verdad? Es lo mismo y hay que decirlo también con Jay Fonseca, porque a veces como que eso es una parte que me frustra un montón, que tú me quieres hablar de perspectiva de género, pero invitas a las personas que están menos educadas en ese tema, ¿verdad? Entonces ahí no es que voy a invitar a ambos lados para hablar de esto, no, ahí estás seleccionando, ¿verdad? Sí, eso es bien importante cuando hablamos de estos temas. Es que estos son derechos humanos y no hay dos caras. Esa cuestión de las dos caras de la moneda, hay que tener un balance editorial.
Eso no. O sea, es que qué balance ni qué ocho cuartos. Es que es como si tratáramos el tema del racismo. O sea, yo no puedo tener una persona blanca aquí, o sea, hablándome como que eso, porque el racismo debería existir. O sea, no, porque es que ahora mismo entendemos que eso no se debe hacer. Es racista, punto. Pues tú traes personas que son antirracistas. Claro. Pues así mismo pasa con todos los temas de género, temas trans. O sea, ¿dónde están las mujeres trans hablando sobre este tema? Mujeres atletas trans hablando sobre este tema. No las traemos a la discusión y es como que, ay, que no sé, tal vez no existen. ¿Cómo que no existen? Están, siempre han existido, hay que encontrarlas y ofrecerles ese espacio para que estén ahí presentes. Y entonces, en ese sentido de las fuentes, pues aunque tenemos tal vez contrarreloj para publicar la nota, es bien importante la gente que tú contactas para que esté en tu reportaje. Si yo hablaba sobre este tema, yo tengo que tener temas. Si yo hablo, por ejemplo, con mi serie, yo tenía que tener a personas que supieran del trabajo no remunerado, que tal vez, ¿verdad? Buscando, alguien ya estudió esto. Porque entonces hubiese sido bien irresponsable de mi parte traer a personas que ni idea, que no supieran de esto. Pues lo mismo pasa todos los días. Lo que pasa es que también yo tuve tiempo, ¿verdad? Más días para hacer esto. Durante el día a día hay mucha inmediatez y no se permite, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque sin querer queriendo estamos reproduciendo muchos discursos de odio y violaciones a los derechos humanos. Bueno, llevamos 46 minutos. ¿De verdad? Para mí ha sido... Yo voy a hablar la raíz. Para mí ha sido el mejor episodio que hemos grabado. So, Norieli, gracias por sacar de tu tiempo y ¿verdad? Compartir pues, tu experiencia sobre este tema que es tan importante en Puerto Rico y en el mundo. No sé si Carlos o... Yo también doy mucho agradecimiento. A mí me gusta mucho este episodio porque resalta también como que la economía no es solo sobre el mercado, ¿verdad? La economía es todo. Exacto. ¿Verdad? Y yo creo que en este tema en particular también, yo de verdad espero que todo el mundo escuche este episodio. Sí, y hemos hablado mucho del periodismo, pero importante que menciones eso porque esto es un llamado a que también economistas que ya lo están ejerciendo o que sean estudiantes de economistas, o sea, de economía, piensen sobre esto. Claro. O sea, lo que están estudiando tiene muchas intersecciones y hay que pensar, o sea, tienen que haber estudios, tiene que haber conocimiento, producir conocimiento, investigaciones, análisis sobre temas de género. Y ojalá hayan más mujeres economistas y personas no binarias y personas trans en este tema porque así construimos un conocimiento que no está. O sea, yo siento que hay información ya, pero siento que estamos bien atrás. Y no todas las economistas trabajan en temas de género, por ejemplo. Entonces, pues, también a los hombres, ¿verdad? Que se unan a este tema y que piensen también, ¿verdad? Cómo esto cruza a los hombres también. O sea, no solamente, ¿verdad? A las mujeres, sino como en general hacer un poco más como segregado, cómo asuntos de economía afectan a ciertas poblaciones, porque la realidad es que, sí, de forma diferenciada afecta a distintos sectores de la población. Claro. Yo estoy de acuerdo. Para mí las desigualdades producen ineficiencia, ¿verdad? Las desigualdades es algo que nos afecta a todos. Yo creo que eso lo podemos ver bien claramente con el proyecto colonial, ¿verdad? Porque como que a través de ese proyecto es como se justifica pues poner todas las personas que no encajan en esa visión eurocéntrica en subordinación. Y pensando también como que, ¿sabes? Nosotros como economistas también, y hablando de soluciones, tenemos que pensar también la forma en que podemos recompensar, ¿verdad? Nada, yo creo que eso sería todo, por lo menos de mi parte, ¿verdad? De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que se vuelva a repetir. Sí, no, yo encantada, ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad. Importante también es que un poquito de pauta. Esta serie se transmitió en Radio Universidad, así que para las personas que no sepan, pues Radio Universidad es la emisora pública del sistema UPR. Es la única emisora así pública en Puerto Rico, con un enfoque cultural educativo. Tenemos un noticiario que sale de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, así que es un noticiario y volvemos. En las radios usualmente hay programas de análisis de noticias, pero no hay un departamento de noticias con reporteros, con producción, creando reportajes. Así que, pues, si les interesa, ¿verdad?, también escuchar otro tipo de contenido, pues Radio Universidad, ¿verdad?, está más que bienvenido. Así que pueden escuchar hoy en las noticias. Y nada, eso, aquí estamos. Gracias. Norieli, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, también. Pues por Twitter sería Norielis_Ramos y Norielis, la segunda I es Y y antes de la E va una H. Y Carlos, ¿dónde te puedes conseguir a ti? Me puedo conseguir en Instagram, es Carlos_J Carreras.
Carlos_J_Carreras. Y no me añaden en Facebook, solamente en Instagram. Y a mí me pueden seguir como Víctor Jean-Louis, Jean. Hay que darle ese agradecimiento a Barcampidó por darle este espacio también, ¿verdad? Claro. Y a las compañeras Laura y Camil también, porque ellas siempre son las que abren este espacio, Estoy de ¿verdad? acuerdo. Porque ellas son las que Sí, se sí. quedan aquí hasta que nosotros terminemos de grabar y hay que en verdad reconocer eso. Realmente, Y quiero también añadir una última cosa y es que la grabación fue casi perfecta en la cuestión visual y al final se le murió la batería en la cámara. No. Pero No te por lo preocupes. menos los 40 minutos son visuales. ¿So? Brutal. Y nada, gracias también a la profesora Indira, porque si no llega a ser por ella Claro. no hubiésemos conocido a Norieli. Que va a ser nuestra Sí, sí, próxima ¿no? Y invitada. sin ella yo no hubiese llegado a la economista Catherine Quintana, de verdad. Así que quisiera, antes de cerrar, que verdad reconocer el trabajo de Marian Chautegui, Jenis Vázquez, Catherine Quintana, María Lourdes Santiago, a Diana Gutiérrez y a Ana Irma Rivera Lacen. Así que muchas gracias por su gestión y su labor. Bueno, gente, nos escuchamos en la próxima. Gracias por sintonizar y nosotros somos Economía del Día.